Hola, hola, bienvenido o bienvenida a Dark Cloud ASMR, un rinconcito donde podrás relajarte viendo gameplays o escuchando historias de misterio, de terror o de true crime. El vídeo de hoy es diferente porque había pensado en contar historias de miedo o paranormales, pero que hubieran pasado en la vida real. Y en un principio dije bueno, podría narrar algunas historias de Reddit, porque ya sabéis que Reddit para esto es como una mina de oro. Pero pensé, oye, ¿por qué no empezar contando algunas de mis historias paranormales, que tengo varias? Y dije, bueno, ¿por qué no? Así que aquí está. No voy a entretenerme mucho más en la intro. Sencillamente trae tu snack o bebida favorito, apaga las luces, enciende una vela, hoy más importante que nunca. Y bueno, cierra los ojos, el vídeo va a ser totalmente black screen para que puedas imaginarte, concentrarte en lo que cuento y tal. Así que nada más. Antes de empezar, antes de nada, decir que no me he hecho esta vez un guión. Lo estoy contando así un poco como lo recuerdo y como me viene a la memoria, porque francamente esto ocurrió hace ya años, estas cosas. Entonces, pues no lo tengo tan fresco como si hubiera pasado ayer, y a lo mejor pues pido perdón si en algún momento se me olvida algún dato y luego tengo que volver rápido a ello, tal. Pero bueno, prefería contarlo así, tal como me venía a la memoria. La primera historia, yo creo, vaya, la recuerdo y la percibo como la más fuerte, la que más puede decir alguien: ostras, esto sí es paranormal, aquí sí ha pasado algo, en fin, raro, ¿no? Y ocurrió cuando yo tenía, pues, estaba todavía en el instituto, unos 15 o 16 años. O sea, ya ha llovido bastante desde entonces. Y estábamos en el último día, bueno, no en el último, ¿vale? Pero en uno de los últimos días de clase, que sabéis que ya iba a empezar las vacaciones de verano. Algunos profesores siguen mandando algunas tareas y tal, pero la mayoría, lo cierto es que no, que simplemente dejan a todos los alumnos hacer lo que más quieran, si quieren repasar, si quieren hacer deberes que les haya mandado o si quieren hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando sea con respeto al resto del aula y tal, pues te dejan tiempo libre. Y estábamos tres amigas mías y yo, vamos a llamarlas Margarita, Antonia y Flora, ¿vale? Y Margarita propuso entonces, así un poco de repente: oye, nos vamos a ir ya de vacaciones, no nos vamos a ver en meses, ¿por qué no nos vamos haciendo algo divertido? ¿Por qué no jugamos a la Ouija? Y claro, Antonia y Flora tenían mucho más miedo que yo, sinceramente. Creo que sobre todo Antonia se lo tomaba mucho más en serio. Y la verdad es que no quería, y la otra, Flora, estaba un poco simplemente desinteresada, como que le daba exactamente igual si lo hacíamos o no, pero no era partidaria. Y a las dos les da un poco de miedo. Pero yo, como soy la amiga Darks del grupo siempre, pues dije, venga, vamos a hacerlo. Yo debo confesar que en ese momento no estaba pensando en las consecuencias que tiene hacer una ouija. La verdad, no me lo tomaba más a guasa, a risa, a que iba a ser para eso, para reírnos un rato, que por mucho que hiciéramos no iba a ocurrir absolutamente nada. Así que le dije a Margarita que yo sí, que yo me apuntaba. Y bueno, esto es algo que creo que mencioné en el vídeo en el que pues hablé un poquito de cosas así un poco raras, de terror y tal, de la Ouija. Ya mencioné que precisamente por cosas como esta, por una historia como la que yo viví, que lo más sensato es que sea entre varias
confieso, lo sigo haciendo, sigo aprendiendo, pero bueno, sin desviarnos del tema, decidimos hacer la sesión y a Antonia la verdad es que no le gustaba nada, pero ahí estaba, ¿vale? Así que cogimos un papel de toda la vida, un folio A4, y empezamos a escribir pues los números, el sí, el no, el hola y el adiós importante, todas las letras del abecedario, etcétera. Y usamos un vasito de plástico de estos que te dan a veces para beber agua, tal, en institutos o en instituciones y tal, pues lo utilizamos como planchette improvisada. El caso es que evidentemente lo primero que preguntó Margarita es si había alguien con nosotros y estuvimos haciendo la misma pregunta, más o menos variando un poco las palabras durante, pues no sé, lo recuerdo como 10 o 15 minutos, o sea, no os penséis que fue algo inmediato, que ya de repente empezaron a levitar mesas, no, vale, o sea, estuvimos bastante tiempo, incluso Flora dijo de rendirnos y de, oye, ya ha estado bien la gracia, empieza a ser aburrido, ¿vale? Vamos a dejarlo y hacer otra cosa. Pero ya cuando estábamos a punto de rendirnos y decir, bueno, pasamos a otro tema, la verdad es que el vasito que hacía de la planchette se movió. Justo cuando íbamos a retirar tanto Margarita como Antonia como yo los dedos de la parte de, bueno, del culo del vaso. Se movió, yo juraría que solo, pero tampoco voy a mentir y voy a decir, bueno, que no pudo ser simplemente el movimiento, que pudimos ser alguna de nosotras, algo voluntario y tal. Yo, sinceramente, no pensaba nada. Éramos crías y pensé, hostia, que al final va a pasar algo de verdad. Pero, aunque Margarita insistió haciendo otras preguntas y demás, solo habíamos conseguido que el vasito se moviese ligeramente, ni siquiera hacia una letra, ni hacia el sí, ni el no, ni el hola, nada. Simplemente se movió. Y mientras pues Antonia decía que obviamente lo habíamos movido nosotras, tal, lo dejamos ahí. Dijimos, bueno, pues será nuestra imaginación y tal. Total, que volvemos a casa. Yo acompañaba a Antonia porque vivíamos pues relativamente cerca. Y allí me dijo que, bueno, que oye, que se le había pasado miedo, que no lo volviésemos a hacer, que si pasaba algo en nuestras casas, que avisásemos, tal. Y yo dije, la tranquilicé, dije, no va a pasar nada, seguramente lo habremos movido nosotras, no te preocupes. Total, que llegué a mi casa y en ese momento pues mi madre no estaba, estaba trabajando, yo estaba sola, me quedaba pues, bastantes horas sola en mi casa y hasta la noche no iba a venir, así que aproveché para ponerme la película esta del conjuro del matrimonio Warren. Es muy famosa y yo la recomiendo, la verdad, para pasar un rato de, oye, un poco de miedo. No es la película más terrorífica ni la mejor del mundo, pero yo sinceramente os la recomiendo. Y me puse yo a verla por mi cuenta en mi ordenador. Y de un momento a otro, o sea, sin aviso, repito, no había nadie más que yo en mi casa. Las ventanas estaban cerradas, salvo la de mi cuarto, porque ya era prácticamente era verano. Y bueno, hace calor, por lo menos donde yo vivo, que es en el sur de Andalucía, ¿vale? Hace calor ya por esa fecha, por junio aproximadamente, ya es calor de verano pleno, ¿vale? Pero las ventanas del piso de arriba, porque yo tengo pues un piso, ¿no? Un apartamento con piso de arriba y de abajo, y mi cuarto está en el de abajo, y arriba hay dos ventanas, y esas dos de arriba estaban cerradas y la única abierta era la de mi cuarto. Y de repente, sin previo aviso, se
media hora o así volvió a cerrarse con otro portazo. Y dije, mira, ya se acabó, no me voy a llevar más sustos gratuitos. Cerré la ventana de mi cuarto, me puse el ventilador y dije, ya está, ya es imposible, no va a haber más corriente. Yo todo esto repito pensando, ostras, que se me va a romper el marco de la puerta o se me va a astillar la madera. No estaba pensando en la ouija que habíamos hecho ni nada. Y pues eso, cerré la ventana, no debería haber corriente, dejé la puerta abierta, pues simplemente para que entrase algo de oxígeno, que no estuviera totalmente encerrada, porque si cierras todas las puertas y ventanas es peor, hace más calor, como que se acumula más tal en la estancia, entonces la dejé abierta. Y es que no contento lo que sea que hubiera hecho antes con haberme cerrado la puerta 2 veces, es que se cerró una tercera vez sin corriente, sin las ventanas abiertas, nada. El ventilador obviamente no tiene la fuerza suficiente para cerrar una puerta, pero es que ni siquiera estaba mirando hacia la puerta, estaba mirando hacia mí. Y aún así la puerta se cerró de un portazo bastante fuerte, que además se llevó parte de... O sea, las paredes de mi casa no es que estén súper bien hechas, sinceramente, pero se llevó un cacho de pared de lo fuerte que había sido el portazo. Por fuera, ¿no? La pintura se descascarilló y se cayó. Y pues bueno, la dejé cerrada, pero ya me empezó a entrar miedo, sinceramente, porque me acordé y ya digo, ostras, y si Antonia tenía razón y al final sí que hemos hecho algo. Total, que cojo y le escribo y le digo, mira, Antonia, estoy metida debajo de las sábanas en pleno junio porque tengo miedo, estoy sola en casa, se está cerrando mi puerta todo el rato, a ti te está pasando algo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que Antonia dice que en su casa le está pasando lo mismo y ella ni siquiera está sola, tiene a sus padres en casa, ¿vale? Y aún así, con testigos, con personas tal, las puertas se están abriendo, no solo cerrando como la mía, se están abriendo solas y ya me empieza a cagar. Pero bueno, nos escribimos entre todas, pues diciendo que no pasaba nada, tranquilizándonos un poco. A lo mejor era una coincidencia, yo qué sé, ilusas nosotras. Y pues yo seguí viendo mi película. ¿Por qué decidí seguir viendo una película de terror? Aparte porque pues me encanta el terror desde siempre y el misterio y todo eso. Pero ¿por qué decidí seguir viendo una película que además tiene bastantes jumpscares y todo eso? Seguramente porque soy masoquista, no hay otra explicación. Y no solo pasó lo de la puerta, porque ya cuando era casi de noche, yo recuerdo que escuché en el piso de arriba como si alguien estuviera caminando. Caminando además sin zapatos, como si fuera una persona descalza, que por el suelo, como lo tengo de tipo mármol o semi mármol y tal, se escucha bastante cuando unos pies descalzos están caminando. Y claro, yo seguía sola en casa, vivo además en el último piso de mi edificio, o sea que no hay nadie más para arriba, y ya me empecé a acojonar. Pero es que no acaba ahí la cosa, porque al día siguiente pues era sábado y no nos íbamos a ver en clase, pero estuvimos chateando y hablando entre nosotras. Y al día siguiente, el mismo sábado por la tarde, cuando conseguimos contactar con Margarita y preguntarle, oye, que a ti te ha pasado algo muy grave, tal, porque nosotras mira lo que ha ocurrido, tal. Y tú como que, no sé, Margarita estaba un poco ausente en la charla del día anterior. Y le preguntamos si a ella le había ocurrido algo similar. Y resulta que nos dijo que sí. Y que iba más allá de
se cerraban o se abrían, que ella por la noche había sentido que no solo que caminaban por su casa, sino que también incluso había sentido una mano en su tobillo, como que la agarraban del tobillo y tiraban de su cuerpo hacia abajo por la cama, que le tiraban del pelo. Esto yo creo que es lo más fuerte, ¿vale? Que le tiraban del pelo y que bueno, que le hicieron bastante daño. De hecho, dice que bueno, que le arrancaron un mechón grande de pelo, que le hicieron sangre, bueno, que le hicieron sangre, que sangró por la nariz, tuvo una hemorragia nasal y que bueno, que visto lo visto, que ella lo achacaba directamente a lo que habíamos presenciado el día anterior de la ouija, de que el vaso se había movido solo. Y obviamente desde entonces no volvimos a hacer la ouija ni nada. Yo no me he atrevido a hacerla yo sola porque a día de hoy pues amigas o amigos que estén dispuestos a probarlo otra vez pues no tengo. La verdad no les apetece encontrarse con un fantasma o un demonio haciendo la ouija y que no quieren. Aunque bueno, yo sola ni de broma me lo replanteo. Pero lo dicho, que Margarita fue la que peor lo pasó. Y no solo eso, porque estuvo sufriendo esos, muy entre comillas, ataques, porque ya digo, no sabría cómo si clasificarlo totalmente de paranormal o si se lo estaba inventando, tal como eso. No lo sufrí yo específicamente, pero en ese momento yo me fiaba de ella. Y dijo que durante el resto del verano, por lo menos hasta ya entrado agosto, estuvo sufriendo episodios así paranormales, con ruidos, voces que la llamaban, todo eso. Y que sinceramente lo pasó pues, bastante mal. Y el resto como mínimo nos acojonamos mucho. Las siguientes experiencias son más cortitas, lo prometo. Hubo una en la que, bueno, acababa de fallecer hacía relativamente poco un familiar muy cercano mío, que yo le tenía mucho aprecio. Y recuerdo que estaba en la casa de mi abuela y ella me pidió que le llevase a la cocina porque estaba cocinando algunos condimentos. No me acuerdo de si era sal u otra cosa, pero me pidió que lo llevara. Y digamos que a la izquierda, ¿vale?, estaba mi cuarto, en medio el salón y a la derecha la cocina. Entonces yo, para ir y volver de la cocina hacia mi cuarto, necesitaba pasar por el salón. Y cuando le llevé, vamos a decir que era sal, ¿vale? Le llevé la sal al volver hacia mi cuarto. Recuerdo perfectamente, pero vaya, nítidamente esto pasó hace bastantes años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, que escuché la voz de este familiar llamándome por mi nombre. Y además no sentí miedo, sentí pena, pero también sentí como que me estaba intentando avisar de algo. Y no sabía exactamente si quería advertirme de algo, de alguien o qué. Pero la cosa es que pocas semanas después empecé a despertarme con arañazos en mi cuerpo. Y estuve así durante unas 3 semanas, un mes aproximadamente, que todas las mañanas, todas sin excepción, me despertaba con arañazos nuevos en el cuerpo. Algunos los primeros días sí eran como que me los había hecho yo. Podría ser perfectamente, a todos nos ha pasado
muy profunda, no parecía un arañazo cualquiera, sino como que alguien me hubiera clavado algo afilado como una uña o con algo que de verdad hace daño. Y estuve de verdad sin poder caminar durante 2 días, o sea, no es poca cosa. Tuve bueno, que ponerme las medicinas correspondientes en el tobillo y tenerlo en alto y tal, porque de verdad que dolía, escocía y no podía moverme bien, porque no podía ponerme calcetines y calzado porque dolía mucho. Y una amiga mía incluso me recomendó, dice, mira, si te está pasando esto, ve a la iglesia, tal. Yo no fui porque, digo, me da mucho corte, me da vergüenza ir a la iglesia. Que les digo que un familiar fallecido me ha advertido de una presencia y que esta presencia se está dedicando a clavarme uñas o a rascarme y hacerme heridas. O sea, van a creer que estoy loca y lo cierto es que aparte de esa amiga no se lo diga a nadie más. Pero bueno, ahí queda, ¿no? También esto, la gente cuando lo cuento no se lo cree nunca, la verdad sea dicha. Pero he tenido al menos 2 sueños premonitorios. Uno súper banal, súper tonto, en el que soñé que mi mejor amiga de cuando era pequeña hacíamos una excursión y pues me decía una serie de palabras y que a unos pocos días después, cuando fuimos efectivamente a la excursión, dijo, pero literalmente las mismas. Y me acuerdo porque me quedé muy pillada, muy sorprendida de que fueran literalmente las mismas palabras y se me quedaron en la cabeza. O sea, porque en ese momento yo era pequeña, no tendría más de 10 años y además era la primera experiencia así un poco rara, no solo con un sueño premonitorio, sino en general que tenía. Y me dio bastante cague. Y otro sueño fue más fuerte porque soñé que atropellaban a una persona en el garaje o cerca del garaje de mi bloque de apartamentos, ¿vale? Y a la mañana siguiente, efectivamente, leí en un periódico que habían atropellado a alguien en esa zona específicamente. Y bueno, me quedé también sorprendida. Pero bueno, como no era la primera vez que me pasaba, pues por lo menos no tuve miedo. Dije, lo tomé como algo curioso. Y lo que sí me llamó mucho la atención es que le conté esto a mi madre. Y mi madre me dijo que ella, siendo pequeña, siendo más joven, también había tenido sueños premonitorios. En concreto, uno en el que, bueno, sus padres, mis abuelos, tenían que viajar por temas de trabajo y se iban a ir a vivir. Mi abuelo ya estaba viviendo en Nigeria y ahora le tenían que seguir mi abuela y sus hijos, que mi madre y sus 2 hermanos. Y la noche antes del vuelo mi madre tuvo como un sueño premonitorio y tal. Y le dijo a su madre, a mi abuela, que no viajara en ese avión porque iba a tener un accidente. Y que efectivamente el accidente se produjo, hubo, pues no sé, algún tipo de avería o lo que sea. Y no llegó a, no sé si hubo fallecido, la verdad. No, tendría que preguntarlo otra vez. Pero recuerdo que sí que hubo heridos y que el avión no salía hacia Nigeria. Así que, pues bueno, supongo que viene de familia. Y la última que quería contar hoy pasó hace, pues poquito, hace unos meses nada más. Y es que yo le eché las cartas a un amigo. Pero las cartas del tarot me refiero. Pero sentí una vibra muy baja, muy mala. Yo no se lo dije, evidentemente, no así con esas palabras. Al menos le dije, oye, sé que puedes tener un problema, que estás de bajona, etcétera, etcétera, pero
sinceramente. Pero el caso es que la noche después de haberle leído esa tirada de cartas y de sentir, aunque era a distancia, ¿de acuerdo? Es que estábamos hablando a distancia en una llamada, o sea, ni siquiera estábamos en la misma habitación y aún así sentí como un peso muy grande. Eh, esa misma noche me quedé dormida, tal cual, o sea, sin nada raro antes. Y de repente, de madrugada, creo que eran, no sé si las 3 o las 4 de la mañana, me despierto, pero con una sensación horrible, horrible de que alguien o algo está como... Yo estaba boca abajo en la almohada. Suelo dormir boca abajo. No me gusta dormir boca arriba, no sé por qué. Estaba boca abajo, que es la posición que más cómoda me resulta, y aún así sentí como que una mano muy grande tiraba de mi espalda hacia abajo, hacia el colchón. O sea, como si alguien estuviera intentando, no sé si sentarse encima de mi espalda o si empujarme hacia abajo o si hacerme daño, no lo sé. Pero fue una experiencia muy fea, de verdad, porque yo estaba como consciente y no es que fuera típica parálisis del sueño, ¿vale? Que no puedes mover nada aparte de los ojos, quizá tal, no. O sea, yo podía mover las manos, lo que pasa es que, no sé, me sentí sinceramente muy amenazada por una, no sé, una situación, una presencia, lo que sea, como quieras llamarlo, y no quería moverme, no es que no pudiera. Y sentí eso, que como que apretaban hacia abajo desde mi espalda y no sé, fue muy horrible, la verdad. Y eso sí que pasó hace bastante poquito. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ya digo, yo no sé si fueron experiencias estrictamente paranormales o fueron imaginaciones mías, y en el caso de la historia de la Ouija, pues a lo mejor histeria colectiva, no tengo ni idea, pero en fin, es lo que he vivido, de verdad. Y bueno, sin más, si tienes alguna historia que quieras compartir y que quieras que pues hagamos una sección en el canal de esto, y el vídeo pues gusta más o menos y tal, yo encantada de hacerlo. También hay algunas en Reddit que estaría muy bien para narrar en el canal, así que eso me lo apunto al menos. Y nada, si tienes una historia que quieres que la narre pero que tiene datos personales y quieres que los elimine, o que es muy personal o lo que sea, también lo puedes dejar en mi correo electrónico. Lo dejaré en la cajita o también está en la descripción de mi canal. Me dices qué datos quieres que tache o que sustituya los nombres o lo que sea, y podemos hacer, como digo, de esto una pequeña sección. Sin nada más, dale a me gusta si te ha gustado, suscríbete al canal, que la mayoría no están suscritos, y yo creo que pues es bastante interesante lo que traemos. Dale a compartir si conoces a alguien que también le atraen estos temas o le ha pasado algo paranormal o algo extraño. Y nada más, si de verdad el vídeo gusta, pues tengo otras experiencias que contar, no pasa nada. En fin, espero que te haya interesado o relajado y que tengas buenas noches, que intentes no soñar con fantasmas y demonios. Y hasta el vídeo de la semana que viene. Buenas noches. Chao.